Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chips, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te busco, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Serendipity superó los 300 millones de reproducciones en Spotify. Hace 7 años de su lanzamiento sigue siendo una canción icónica de Jimin. ¡Felicidades a Jimin! Q, en Spotify Paraguay se ubica en la posición 6. En Spotify Brasil número 159. Spotify España número 164. Spotify Venezuela número 3. Spotify Corea del Sur número 1. Spotify Estados Unidos número 84 y Spotify Global número 20. Jimin reingresa en la lista diaria de mejores artistas de Spotify en el puesto 194. Sigamos con el stream para que suba en esa lista y sigue estando dentro de los top 20. En la lista mundial de álbumes de Apple Music, Muse se ubica en el puesto 75. Y en la lista mundial de canciones de Apple Music, Who se posiciona en el lugar número 121. Es importante hacer stream en las diferentes plataformas. Todo esto suma a las listas Billboard que Jimin se encuentra actualmente. Sigamos escuchando Who, Be Mine y Muse en general. Jimin se encuentra en la exposición de Dior, llamada Christian Dior, diseñador de sueños en Seúl. Las personas que asistan podrán ver las hermosas fotos de Jimin. La exposición transforma la emblemática plaza de diseño Dongdaemun en un escaparate del legado de Dior, junto con instalaciones de artistas coreanos. Estará abierta hasta el 13 de julio. Seven es la canción de un solista de K-pop más escuchada de todos los tiempos en Spotify. Felicitaciones, Jungkook. Seven en Spotify Global ocupa el puesto 87 y en la lista de mejores artistas diarios en el lugar 192. Es importante seguir escuchando Seven. Recuerda que también está en las listas Billboard y es importante sumar puntaje para que permanezca dentro de esas listas. Golden necesita menos de 700 millones de reproducciones para convertirse en el álbum de estudio más reproducido de un artista asiático en la historia de Spotify. Continuamos escuchando Golden para que Jungkook alcance ese récord. Golden en la lista mundial de álbumes Apple Music se encuentra en el lugar 135, así ha permanecido 515 días. Sigue siendo el álbum solista asiático que más tiempo ha permanecido en las listas de Apple Music. Felicitaciones, Jungkook. Jimin y Jungkook están nominados en los top 200 como cantantes masculinos. Puedes marcar las dos opciones y votar de inmediato por ambos. Por el momento Jimin va primero y muy atrás Jungkook. Vamos, votemos por Jungkook. Vota por Jimin y Jungkook en el solista del año. Compiten con otros idols. Faltan 3 días para que se cierre la segunda ronda. Jimin va perdiendo y Jungkook va ganando en su versus. Debemos posicionar nuevamente a Jimin. Sigamos votando. Vota en los Icon en la mejor canción de todos los tiempos de cantantes solistas. Jimin está con Like Crazy y Jungkook con Seven. Vota en los Top 50 Music Awards de España. Es hasta el 27 de abril. Faltan pocos días. Vota cuantas veces quieras por Jimin y Jungkook. Estamos bajos en votaciones. Comenzó la segunda ronda de los Seoul Music Awards. Descarga las aplicaciones si no lo has hecho aún. Vota diariamente por Jimin y Jungkook. Diario Militar Jungkook. Menú del día. Desayunaron.
arroz, sopa de pastel de arroz, estofado de cerdo con champiñones y shiitake, cebollín al vapor, kimchi y leche. Almorzaron. Sándwich de pan pita, cereal, leche, rollitos de tocino con pastel de arroz, ensalada de col. Cenaron. Arroz, estofado picante de papa, salteado de ternera estilo neobiani con setas, ensalada de calamar en salsa picante y kimchi. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana 9 grados Celsius, mayormente despejado. En la tarde 18 grados Celsius, despejado. Tarde-noche 24 grados Celsius, mayormente despejado. No quería hablar de esto, pero me lo han comentado. La semana pasada ocurrió una situación en el concierto de Coldplay en Seúl. Chris Martin, vocalista de la banda, cuando cantó My Universe, comenzó a nombrar a cada integrante de BTS, pero lamentablemente, olvidó nombrar a Jimin. Al ver solo esa parte de video, comenzaron toda clase de comentarios, jiministas muy enojadas y cancelando a Coldplay y Chris Martin. Obviamente las antis celebrando el hecho y diciendo que BTS sería mejor de 6. Pero después salió un video del mismo concierto, unos minutos después, donde Chris se disculpa por no nombrar a Jimin. To say thank you, of course, to Jimin from BTS, who I forgot to mention earlier. So, we'd like to say thank you to BTS always. En el siguiente concierto nombra a Jimin de los primeros. En mi opinión, Chris solo tuvo un olvido, quizás debió decir, BTS, si no estaba seguro, pero no lo hizo. De todas maneras eso le puede pasar a cualquiera. Además fue sin ninguna mala intención. Chris Martin se disculpó y no olvidó después el nombre de Jimin, con eso hay que quedarse y es lo importante. ¿Sabías que? Según las exvecinas, Jimin al contestar la pregunta de una fan preguntando si Jungkook está a su lado, es fanservice, esta dice: el novio de Daeun se ha quedado sin trabajo otra vez. Programa de alimentación. Y la otra le contesta: asustado por la cita reciente de Taekook. Esta gente da risa, novio de Daeun, ya quisieran que fuera cierto, pero eso es lo que quieren creer para darle validez a sus chips. Reciente cita Taekook, cuando no hay ninguna prueba de eso. ¿Ven lo que les he dicho siempre? Las mentiras las imponen como verdad para crearse una realidad ficticia. Desde febrero no teníamos noticias de Jimin, y cada vez que aparece esta gente corre en círculos y comienzan con sus comentarios desagradables. Jimin y Jungkook están juntos, aunque a ellas les duela y traten de negarlo, incluso pasado casi 17 meses. Cuando algún miembro nombra a otro, no hay problema. Si es por su lógica, Tae ha nombrado a Jungkook y a veces sin una razón, cuando dio a entender que grabó una canción en casa de Jungkook y nunca fue así. Jungkook solo lo ayudó porque él se lo pidió. Fue una guía que al final ni siquiera ocupó en la versión final de la canción. 야, 이제 갑자기 태영 형이 그냥 녹음만 시켜준 건데. Incluso la última vez, cuando publicó esas fotos de Hawái, ¿por qué lo hizo? O cuando Jimin y Jungkook estaban conversando en Beavers y él también comentó pero Jungkook nunca le respondió. Entonces bajo esa lógica, podríamos acusar fanservice de Tae, que quiere alimentar a las brujas, etc. Pero no, porque vemos que son compañeros y es lógico que se nombren. Incluso en el último live de Hobby, Jin le dejó comentarios, ahí nadie dijo nada. ¿Recuerdan lo que decían cuando Jimin le respondió en Beavers a Jungkook? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque Jimin les genera una inseguridad tremenda. En el fondo, saben perfectamente que Jungkook tiene una relación y conexión, que no la tienen con ningún otro miembro. Ellas creen que haciendo malos comentarios, Jimin o Jungkook no se van a nombrar, pero ellos hace mucho tiempo ya no les interesa el hate. ¿Te imaginas que les importara? Jungkook nunca hubiera nombrado tantas veces a Jimin en sus live, cuando en los comentarios le pedían que no hablara de Jimin, él más lo nombraba. Se fueron juntos a grabar un programa de viajes y la guinda más hermosa de la torta, la decisión de irse juntos al servicio militar. Además pasaron a la historia, como los primeros idols que ocuparon el buddy system. Si les importara el hate,
ninguna de las cosas que te nombré se hubieran hecho realidad. Que sigan lanzando veneno, porque no van a lograr nada. Jimin y Jungkook siguen más unidos que nunca. Que compren medicina para los nervios, que ya no queda nada para el 11 de junio. Ahora ya lo sabes. ¿Se han dado cuenta que a Jungkook le encanta juntar los nombres de él y Jimin? Solo mira y escucha. 그 미니 국기 해가지고 아, 민국이 민국이 정지 여빈 정지 일단 정지 전지민 Cuando pronuncia Yeon Jimin, por su cara, pareciera que le gusta que las fans los nombren así. ¿Qué opinas? 정지 ¿Cuál nombre te gusta más? 정지 Día 51. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.